Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo acerca de la carta a los romanos, que nos toca en el capítulo 8. Recordemos que en el capítulo anterior, en el 7, hablábamos de que Pablo decía que da gracia a Dios por Jesucristo y que no solamente, sino que ya, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él hablaba de que miserable era en estos líos que hay entre la carne, la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Pues en el día de hoy vamos a hablar de viviendo entonces en el espíritu. Tenemos que dejar de vivir en la carne para vivir en el espíritu. Entonces, cuando leemos al libro de Romanos, es muy importante entender que Romanos nos revela una nueva y victoriosa manera de entender, de enfrentar el pecado. ¿Por qué? Porque vivir libre de pecado se hace ahora posible porque ya no somos sus esclavos. Siempre recordemos eso, ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ser siervos de Dios. Cuando se le sirve a Dios, ya no somos, vamos a decir, esclavos del pecado. Si no conocemos a Dios, vamos a tener que regirnos por el pecado, ¿verdad? Por todas las cosas malas. Pero cuando conocemos a Dios, ya somos sus siervos, ya no somos esclavos del pecado. Entonces, realmente, cuando se es siervo de Dios, se es capaz de coger la justicia en lugar de seguir atado a la vieja naturaleza que tenemos tanto usted como yo, a la carne. Obedecer a la palabra de Dios nos proporciona una naturaleza nueva de santidad. Entonces, ya no hay condenación para los que creen. Ya son libres de la ley del pecado. Y dice el verso 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, mas ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado, dice Pablo. 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremenda palabra de aquí del apóstol Pablo. Y vamos a ver ahora lo que podemos encontrar en cada uno de estos versículos. Si vemos el verso número 1, él comienza diciendo de la manera siguiente. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primer punto. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo muere por usted y por mí. Cristo da su sangre por nosotros. Cristo nos libera, ¿verdad? Entonces nosotros, Él es nuestro Salvador. Nosotros a través de Cristo Jesús podemos conseguir la vida eterna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está usted con Cristo Jesús? ¿Está usted con Jesús? ¿Está usted obedeciendo a Jesús? ¿Estoy yo obedeciendo a Jesús? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está la cosa. No, yo estoy con Jesús, yo estoy con Dios, pero ¿ando conforme al Espíritu o ando conforme a la carne? Porque ahí es que la pintura es dura, como decía un anuncio en mi país hace muchos años. Viviendo según el Espíritu y no según la carne. ¿Usted está seguro que está viviendo según el Espíritu? O está odiando, o está maldiciendo, o está haciendo cosas que no son, o estamos haciendo cosas que no somos. Entonces tenemos que estar claros si andamos en el Espíritu o en la carne. Entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Debido a que Cristo con su muerte, y es bueno entender, pagó el precio por el pecado, no hay ahora condenación. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por su muerte, con su muerte, por usted, por mí. Entonces no hay condenación para los que creen en Él. O sea, no hay muerte para los que creen en Él. Muerte física habrá, pero espiritual no. Usted puede ver a Romanos 6:23. La salvación es por fe solamente. Es por fe solamente. Romanos 3:21, Romanos 7:25. Pero teniendo en cuenta especialmente la grande línea de la obra redentora de Cristo. Romanos 3:21 al 26, Romanos 5:6 al 21. Los cristianos son liberados del juicio de Dios. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces los cristianos son liberados del juicio de Dios por Cristo Jesús. Romanos 6:11. Dice el verso 2. Por favor, le pido que me siga. Dice el verso 2 de aquí de Romanos 8. Acompáñeme. El verso 2, vamos a ver cómo encontramos. Dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del Espíritu que da vida no se refiere aquí, óigame bien, a los mandamientos morales escritos en el Antiguo Testamento. No es esa ley de que está hablando, de la ley del Espíritu, de la ley de vida. Entonces, queda claramente aquí, como en el 7:2, que dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Ustedes, por la ley. Esa es la ley del Antiguo Testamento. Sino a la forma como opera. Es lo que está hablando aquí cuando dice, porque la ley del Espíritu da vida. A la forma como opera. ¿Cómo debemos de obedecer al Señor? Entonces, en nuestra vida, quebrando el dominio de la antigua ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que el Espíritu da vida. El Espíritu Santo en nuestra vida va quebrando el dominio de la antigua ley del pecado y de la muerte. Cuando usted y yo leemos la palabra, cuando usted y yo obedecemos la palabra, es el Espíritu Santo que nos está hablando ahí, la palabra, y queremos obedecer, ¿vamos a seguir haciendo las cosas que hacíamos en la carne? No las hacemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nuestra vida, su palabra, va quebrando el dominio de la antigua ley del pecado y de la muerte. Porque antes el pecado se enseñoraba, pero ahora tenemos una ley, tenemos una palabra, un Espíritu Santo aquí, en su palabra aquí, que nos guía y tenemos que obedecer. Dice el 3, porque lo que era imposible para ¿quién? Para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la ley estaba ahí, pero se dice que la carne es débil. Entonces la ley, ¿qué hacía? Señalaba el pecado, pero usted seguía pecando. ¿La ley qué podía hacer? Más nada. La ley mata. Era un muerto seguro. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Hubo que mandar al Hijo para que el Hijo cruzara la prueba y Dios no pecó. Jesucristo no pecó. Y pasó todo. Y era 100% hombre y no pecó. Entonces dice claramente, mandó a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿A causa de qué? Del pecado. Aunque dada por Dios, o sea, la ley, el código del Antiguo Testamento, era impotente para hacer que la gente cumpliera con su demanda. Por ello dependía de la pecaminosa naturaleza humana. Ellos dependían de la pecaminosa naturaleza humana. Señores, la naturaleza humana que tenemos usted, que tengo yo, no es fácil. Esa es la que quiere levantar la carne. Esa es la que el espíritu quiere una cosa, como decía Pablo en el 7, y la carne quiere otra. Entonces hay que doblegar la carne para entrar en el espíritu, que el espíritu da vida. Porque a través del espíritu es que conseguimos la vida. Porque si a través de la carne no podemos conseguir nada. Entonces, dice el 3,
Porque lo que era imposible para la ley, cuanto era de ir por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, pecado. Aunque dada realmente en semejanza de pecado, la naturaleza humana de Jesús era real. La humana, 100% hombre, pero sin pecado. Usted puede ver a Filipenses 2, 7 y 8, a Hebreos 2:17, a Hebreos 4:15, a Primera de Pedro 2:22. Dice el verso 4 del 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley. La ley define que Dios requiere, lo que Dios requiere. Eso era definía la ley, lo que Dios requería, pero no capacitaba para guardarla. La ley te decía, tú estás haciendo la cosa mal, pero no te capacitaba a ti para guardarla. La obra de Cristo ofrece la capacidad de satisfacer las demandas de la ley. Es así la obra de Cristo. ¿Cuál? Él murió, Él dio su sangre por nosotros. Entonces esa sí realmente ofrece la capacidad de satisfacer la demanda de la ley. Él la cumplió, Él pagó. Entonces podemos ver a Jeremías 31:34. Y Pablo aquí presenta dos estilos de vida que son el centro de toda su argumentación hasta el verso 17. Andar conforme a la carne es seguir los deseos de la vida vieja, de la que no podemos ya andar. Andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, en este momento, por su palabra, dejarse guiar para vivir de una forma que sea agradable a Dios. Usted puede ver a Gálatas 5:16 y 25. Ahora, el verso 5 dice de esta manera, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El que anda haciendo cosas que no agradan a Dios, piensa en eso. ¿Cómo voy a conseguir dinero de cualquier forma? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Piensan en que lo de ellos es conseguir, no importa cómo. Entonces, realmente, Pablo aquí espera que los cristianos vivan normalmente en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Esto supone una santidad, no solo en la conducta y las palabras, sino también en los pensamientos que se albergan en nuestra mente cada momento, día a día. Y voy aquí. Yo puedo ser una persona que ande de que lo más correcto posible, haciendo el bien. Usted me ve haciendo aquella cosa, haciendo esto. Pero entonces vivo quedándole mal a la gente en los trabajos. Vivo hablando cosas que no son. Vivo levantando calumnia. Pero en otra forma, usted dice, es un buen cristiano, mira, se vive tranquilo, el tipo no se mete con nada, el tipo vive en su casa y todo eso. Entonces Pablo espera que los cristianos vivan normalmente en las cosas del Espíritu. Y esto supone una santidad, no solamente en la conducta y en las palabras, porque hay quienes hablamos bonito, Dios te bendiga, gloria a Dios, pero por otro lado estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. También en los pensamientos que se albergan en nuestra mente cada momento del día a día. Eso. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si yo me ocupo de la carne, lo único que voy a conseguir es no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, porque no estoy agradando a Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida porque consigo la vida eterna a través de la justicia, de la gracia que Dios da. Y es paz porque no estoy metiéndome en lo que no me importa, no lo que vivo en las cosas del Espíritu, no vivo haciendo las cosas que no agradan a Dios, ni siquiera tampoco lo que la gente comience a hablar de mí, ni nada de eso. Entonces, debemos de tener claro lo que nosotros hacemos. Ya terminando, por cuanto los vecinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque lo que la carne quiere no es lo que agrada a Dios. Entonces no se sujetan. Y dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando hacemos cosas que usted y yo sabemos que hacemos cosas que no son buenas, ¿usted cree que estamos agradando a Dios? Cuando nos salimos del patrón bíblico, ¿estamos agradando a Dios?
Todo ese tipo de cosas no agradan a Dios. Las dos naturalezas del creyente pueden a menudo burlarle y confundirle. Las dos naturalezas. Ahora, vamos a ver. La sabiduría que encontramos en este libro, en Romanos, nos ayudará a manejar el conflicto identificado. ¿Qué aspectos de nuestra conducta provienen de la vida del Espíritu Santo? ¿Y cuáles de la actividad de la carne? Así podemos navegar en el océano de la nueva vida, dirigido por la sabiduría y la inteligencia del Espíritu. Realmente estamos viviendo por la vía de lo que es la vía del Espíritu Santo. ¿Realmente estamos viviendo en el Espíritu o estamos viviendo en la carne? Si vivimos en el Espíritu, sabemos que el Señor está. Si vivimos en la carne, realmente sabemos que es una muerte clara. Y cuando hablo de muerte espiritual, ¿verdad? Entonces vivamos en el Espíritu para poder navegar por el océano de la nueva vida, dirigido por la sabiduría y la inteligencia del Espíritu. Ya terminando, realmente es muy fácil que yo lea esto y hable de vivir en el Espíritu y dejar de vivir en la carne. Señores, pero esto es un trabajo continuo día a día. Yo lo estoy diciendo, pero yo tengo que ponerme a vivir también en el Espíritu, porque es muy fácil leerlo. Ya lo entendí, ahora tengo que ponerlo por práctica. Salgo de aquí y ahora comienzo a vivir en la carne. Ese es el problema que tenemos, las dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa y la que tenemos que vivir en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a entender esta palabra y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. En el próximo estudio vamos a ver ahora el verso 9 de aquí del 8, viviendo según el Espíritu. Ahí tiene su palabra, tiene la Biblia. Vamos a leerla, vamos a escudriñarla, que en ella os parece que está la verdad. Viviendo en el Espíritu, vamos a hablar ahora en el verso 9. Que la paz de